Peruano de Cosmética e Higiene. Es verdaderamente un honor contar con su presencia en este marco tan importante, donde presentaremos durante el primer bloque el estudio de inteligencia comercial con los resultados del 2018 y proyecciones al 2021. Y durante el segundo bloque trataremos el tema de la economía conductual y la racionalidad humana a cargo del señor Marco Carrasco. Quisiera darle la bienvenida a las autoridades nacionales que nos acompañan, como Mincetur, Promperú, IGEMIL, ADES, ASPEC, el Banco Central de Reserva del Perú, entre otras, así como las embajadas y a los distinguidos gerentes generales de las empresas asociadas y al público en general que nos acompañan esta mañana. Adicionalmente, quisiera agradecer a las empresas que nos auspician en esta oportunidad, las cuales son Anders, brindamos soluciones para la industria; BETS, equipo profesional y multidisciplinario con soluciones innovadoras; Clarian, ingredientes cosméticos inspirados en la naturaleza; Dupré, venta por catálogo; Líneas Perfectas, Beauty Concept; Itzanet, operador logístico para negocios exigentes. Por favor, les recuerdo que en sus mesas encontrarán un formulario donde puedan realizar las preguntas respecto a los dos temas que trataremos durante esta presentación. Siguiendo con el programa, voy a presentar al señor Eduardo Escardó de la Fuente, director de la Cámara de Comercio de Lima, quien dará las palabras de bienvenida. El señor Escardó de la Fuente es ingeniero mecánico y eléctrico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios en el PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, y un magíster en Administración de Empresas en ESAM. Actualmente es gerente general de Perú Secure y NetSAC, tiene experiencia como ingeniero de estudios de mercado en Entel Perú y ha sido jefe del área de proyectos en Dafico S.A. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al señor Escardó de la Fuente. Muy buenos días a todos. Señor Ángel Acevedo, presidente del Gremio de Cosmética e Higiene Personal. Señor Marcos Carrasco, máster de investigación en Economía y Psicología especializada en Economía Conductual. Señores empresarios ligados al sector, señoras y señores, amigos todos. En una economía de mercado, la oportuna información a productores, importadores, comercializadores, proveedores y consumidores sobre la evolución y perspectivas de la oferta y la demanda de los bienes y servicios es vital para asegurar el dinamismo de la economía. Esta información, indispensable para orientar la toma de decisiones en los negocios, resulta especialmente útil para las inversiones y los operadores de rubros altamente competitivos y en permanente innovación como la industria cosmética y de higiene. Con tal propósito, hoy nos convoca nuevamente el Gremio de Peruano de Cosmética e Higiene de la Cámara de Comercio de Lima para difundir los resultados de su estudio de inteligencia comercial anual 2018 y proyecciones al 2021. Esta presentación tiene el propósito de dar a conocer de primera mano, con el sustento de estadísticas y encuestas, la evolución, tendencias y estructura del mercado de cosméticos en el país y en la región. El año pasado, nuestras exportaciones como país alcanzaron la cifra récord de 48.000 millones de dólares, de los cuales 13.000 millones de dólares corresponden a ventas de productos con valor agregado. Las autoridades de Mincetur proyectan para este año exportaciones de 52.000 millones de dólares con ventas de bienes con valor agregado de 14.500 millones de dólares. De cumplirse estas proyecciones, se incrementarán nuestras exportaciones de productos manufacturados, entre los que se encuentran los que provienen de la industria cosmética y de higiene. Este sector es uno de los más dinámicos de nuestro país y ha crecido significativamente entre los países de América Latina. En los últimos años ha logrado expandirse, especialmente en los países del bloque de la Alianza del Pacífico, proyectándose en el mediano plazo a los países que conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC.
esfuerzo para afianzar su presencia en mercados internacionales y obtener mejores condiciones para su desarrollo, el Gremio de Cosmética e Higiene Personal de la Cámara de Comercio de Lima y otros gremios de la Alianza del Pacífico lograron en noviembre del año pasado que el Grupo de Obstáculos Técnicos al Comercio, GAN, de los países de este bloque, incluyeran al sector de aseo doméstico en la mesa de negociaciones del bloque, lo que demuestra la importancia que hoy tiene este sector a nivel mundial. En suma, esta industria puede seguir aportando aún más a nuestra economía, no solo por su capacidad de ir ganando mercados, de innovar, sino también porque es un sector que estudia, analiza y proyecta sus acciones. Les deseo lo mejor en este año y que sigan avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escarbó de la Fuente, por sus palabras de bienvenida y por dar inicio a la presentación del estudio de inteligencia comercial. Continuando con el programa, voy a presentar al señor Ángel Acevedo, presidente del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene, quien presentará los resultados del estudio de inteligencia comercial anual 2018 y proyecciones al 2021. El señor Acevedo es licenciado en Administración de la Freie Universität de Berlín, magíster en Negocios Internacionales en la Escuela de Organización Industrial de Madrid y cuenta con un posgrado en especialización gerencial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es director de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Francesa y director general de CAISA. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en la industria cosmética y ha sido gerente de marcas y proyectos internacionales en Belco. Dejo con ustedes al señor Ángel Acevedo. Buenos días. Estoy confundiendo el micro con ya se imagina lo nervioso que significa la organización de un evento de esta categoría. Siguiendo la ley del Murphy, 10 minutos antes se nos apagó la computadora y no teníamos presentación. Felizmente todo se ha resuelto. Quisiera hacer una pequeña introducción sobre estas últimas 3 semanas que han sido vertiginosas para el Profecom, porque la semana pasada hemos hecho, o vamos a hacer 3 grandes eventos. La semana pasada comenzamos con Luzca Bien y Siéntase Mejor, que es un programa de apoyo a las mujeres con cáncer, que ha sido un convenio con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para recuperar la autoestima de estas mujeres que atraviesan por un momento difícil, sobre todo con la quimioterapia. El segundo evento importante es este, que va a hacer una radiografía y un análisis de la situación del mercado en el año 18. Y el tercero es un evento que estamos haciendo con la comunidad andina para explicarle a todos los usuarios la nueva decisión. Ustedes saben que la anterior decisión duró 15 años, después de 4 años de trabajo, 50 reuniones en videoconferencias, 10 reuniones presenciales, participación activa de los 4 países en el sector privado y público, se logró a fin de año sacar una nueva decisión. Ese evento es el 14, están todos invitados, donde bajo la dirección de la Secretaría General de la Comunidad Andina se explicará los alcances de esta nueva decisión. Empezamos entonces con el estudio de inteligencia comercial. La tecnología no avanza. Entonces, la presentación de hoy día tiene 4 capítulos. Hemos cambiado el formato de la presentación. Nosotros hacíamos antes, los que han venido en anteriores oportunidades, un formato muy académico que tenía estructuras sobre temas muy puntuales. Hoy día, adelantándonos un poco a las preguntas que se puedan dar en el evento, el formato va a ser pregunta-respuesta. Una pregunta en la pantalla y a través de cifras, datos, información, se va a responder la pregunta. El índice de la presentación tiene 4 capítulos.
la macroeconomía en el Perú y cómo influye en el sector, las tendencias del mercado peruano, el resultado del año 18 y las proyecciones al futuro. En resultados de la macroeconomía en el Perú, como ustedes recuerdan, el profesor Izquierdo nos dio 4 motores para que un país salga del subdesarrollo: las exportaciones, el consumo privado, la inversión privada y la inversión pública. En las exportaciones, el Perú ha logrado un récord en el año 18, casi 50.000 millones de dólares, un récord histórico, nunca el Perú había logrado tanto, y viene en una tendencia creciente. Esto ha sido un 4% de crecimiento sobre el año anterior. Pero lo más importante de esto no es que las exportaciones sean de materia prima, sino, y ponemos en el cuadro, en el año 10, el 22% de las exportaciones eran de productos con valor agregado, productos no tradicionales. En el año 18, el 27% de las exportaciones son productos con valor agregado. ¿Quién mueve la economía mundial? Entre el 60 y el 70% del PBI de un país lo mueve el consumo. La compra de corbatas, zapatos, cosméticos, productos farmacéuticos, carros, departamentos. La sumatoria de todas las compras que los consumidores hacen significan entre el 60 y el 70% del Producto Bruto Interno. El único país que sale del esquema mundial es la China, en donde el consumo es el 38%. El modelo económico de la China es un modelo exportador. El modelo económico del mundo occidental es un modelo de consumo. El consumo privado, por lo tanto, es muy importante en la región, y en el Perú significó una tasa de crecimiento del 4%. Esto viene en los últimos 20 años en el Perú siendo una constante. Por eso es que el Perú viene creciendo por encima de los países de América Latina. Hay 2 países que tienen una tasa promedio de crecimiento del 6%, que es lo que los economistas recomiendan en los últimos 10 años, Panamá y Perú. La inversión privada también es un motor muy importante porque dinamiza la economía, trae ocupación y trae inversión o dólares. También tiene, aunque pasó un año del 14 al 16, un ciclo crítico de decrecimiento, en el año 18 ha crecido 4%. Y por último, la inversión pública, que tuvo un ciclo muy duro del 14 al 17 en negativo, y que a partir del año 18 ha crecido 8%. El segundo capítulo tiene que ver con las tendencias del mercado peruano de cosméticos. Ya ese es un tema nuestro propio, para todos los presentes, que tienen que ver muy directamente con la industria. Y comenzamos con una frase de Albert Einstein: la curiosidad es la forma más pura de la inteligencia. Y eso tiene que ver con la iniciativa que tienen la mayoría de las empresas de constantemente ser creativos, constantemente ser innovadores y constantemente desarrollar nuevos programas estratégicos que permitan su crecimiento. Y entonces hemos medido e identificado alrededor de 12 tendencias del mercado peruano de cosméticos. Primero, la inmediatez. Segundo, el conocimiento. Tercero, la calidad de vida. Cuarto, la responsabilidad solidaria. Quinto, el aumento del crédito. Sexto, las redes versus la jerarquía. Séptimo, el multicanal. Y esto puede ser para los medios de prensa, después lo vamos a explicar al detalle, una noticia espectacular. Séptimo, velocidad versus certidumbre. Y el siguiente es una pregunta: ¿el pez grande se come al chico? También será respondida posteriormente. La genealogía del consumidor, la memoria olfativa y los 65. Esas son las 12 tendencias que nosotros hemos identificado en el mercado peruano. En inmediatez, históricamente, sobre todo la venta directa se demoraba cerca de 2 meses. El pedido se hacía hoy día y el consumidor recibía el producto después de 2 meses.
Eso ya no puede ser posible. El consumidor quiere el producto inmediatamente. Y hoy día, incluso la venta directa que tenía los tiempos más largos, entrega el producto en 2 días. El conocimiento. El conocimiento se ha desarrollado muchísimo a través del consumidor y el consumidor ya lee la etiqueta, lee el rotulado, quiere saber qué cosa contiene, quiere una explicación y conoce algunas normativas y algunos ingredientes que pueden ser negativos. Por ejemplo, si el producto no tiene parabenos, por ejemplo, un champú sin sal o por ejemplo, un tinte sin amoníaco. Son características peculiares que deberían estar en el rotulado y en el acceso al consumidor. El tercero es la calidad de vida. La calidad de vida tiene que ver con la alimentación saludable, con el deporte, con no al estrés y con la hidratación. Y en la alimentación saludable, ya ustedes conocen, nada con azúcar, nada con sal. El azúcar, la sal se pega a las arterias, produce arteriosclerosis. El deporte es muy importante porque aumenta la longitud de los telómeros. Los telómeros son la terminal del cromosoma y está demostrado a través de un premio Nobel de Medicina reciente que a mayor longitud de los telómeros, mayor tiempo de vida. Ya se han hecho experimentos en Cambridge con este tema de la telomerasa y se ha demostrado que una rata que vive normalmente 5 años puede vivir 3 veces más, hasta 15 años, con la misma capacidad, solamente aumentando la longitud de los telómeros. No al estrés. Vivimos todos permanentemente en un estrés social, familiar, laboral, la presión es muy grande, pero contra eso tenemos las 4 hormonas de la felicidad: la serotonina, la oxitocina, la dopamina y las endorfinas. ¿Y cómo se producen en el ser humano estas 4 hormonas? Con la luz solar, con la risa, con la música, con el cumplimiento de metas y con el deporte nuevamente. La siguiente tendencia es muy importante y esto va a ser muy significativo para nosotros como gremio, es la responsabilidad solidaria. Nosotros, como les explicaba al comienzo, hemos iniciado la semana pasada un proyecto de responsabilidad social que se llama Luzca Bien, Siéntase Mejor, que ya está en más de 30 países, que apoya a las mujeres con cáncer y para nosotros ha significado un convenio con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿No se imaginan ustedes? El primer taller se hizo, las señoras estuvieron asustadas al comienzo, pensaban que le iban a vender productos, que les iban a promocionar cosas, y salieron con una alegría, con una autoestima, con una recuperación de su imagen, contentas, equilibrando un poco y mejorando su autoestima y equilibrando un poco el difícil momento que les toca pasar con la quimioterapia. La siguiente tendencia es el aumento del crédito. En el Perú en este momento hay más de 6 millones de tarjetas abiertas. Eso era una debilidad hace 5 años o hace 10 años, en donde el crédito no existía esa capacidad económica para comprar a largo plazo. Y hoy día, 6 millones de personas pueden comprar en un plazo de 10 meses. El crecimiento en los 2 últimos años ha sido muy fuerte. En el año 17 fue 48% y en el año 18 13%. Redes versus jerarquías es otra tendencia también del mercado. La gente, sobre todo los consumidores, han perdido un poco de credibilidad en la publicidad tradicional, esa publicidad general, global, que se dirige a todo el mundo y que no está focalizada. Entonces ahora le creen más al Facebook, a los bloggers y a los amigos. Si un amigo me aconseja un producto, verdaderamente soy más proclive a consumirlo. El boca a boca es muy importante. Y esta es una noticia para los medios de prensa que están por ahí, muy importante. Tradicionalmente, la venta directa tenía esa lucha entre la venta directa y el retail. Pero la compañía más importante del mundo, L'Oréal, y tengo la autorización de decirlo porque ya es una noticia pública, está entrando en la venta directa. Una compañía especializada en el retail en el mundo, que por primera vez en el Perú hace su experiencia en venta directa, es L'Oréal. No lo hace directamente
directamente con ellos, sino está usando un tercero. Pero ya comienza con alrededor de 100.000 consultoras para un producto de prestigio de Bogué, que era número 1 en Colombia. Eso por un lado. O sea, el retail entra a la venta directa. Y el otro ejemplo es Belco, que también estoy autorizado para decirlo, que entra en la comunicación e-commerce, porque ya, y sobre todo lo está haciendo del consumidor a la empresa, no lo está haciendo a la consultora, que es como algunas otras compañías todavía lo hacen. Entonces está llegando directamente de la empresa al consumidor. Una empresa especializada en venta directa que se está fortaleciendo a través del e-commerce, y una empresa de retail gigante que se está especializando en la venta directa. Velocidad versus certidumbre. El más rápido siempre le ganará al más lento, aunque sea más grande. Y nosotros hemos tenido una experiencia inmediata en el Copecom con dos empresas grandes, internacionales, cada una con una composición de línea de más o menos 400 productos. Sin embargo, una se demoró 6 meses para ingresar al mercado. La otra se demoró 2 años para ingresar al mercado. Obviamente los resultados son diferentes en cada uno de los casos. ¿El pez grande se come al chico? Era la pregunta en la lámina inicial. El pez grande no se come al chico. Y lo estamos demostrando con estas cifras. En el año 10 empresas, las 10 empresas más grandes, hacían el 90% de la facturación del mercado. En el año 18, esas mismas 10 empresas hacen el 80% de la participación del mercado y de la facturación global. ¿Qué ha pasado en el mercado peruano? Las empresas pequeñas han ganado un décimo, un centésimo, ganan medio punto, pero le han ganado precisamente a las grandes. El hombre, en la década del 50, el hombre de 60 años ya tenía una vida sosegada, pasiva, no hacía nada. Hoy día, los sesentones son los cuarentones de otra época. Incluso yo soy un ejemplo. Ustedes saben, yo tengo 2 de 30. Pero realmente mi vida es una vida frenética, con muchas actividades, pero me permite mantenerme joven, cuarentón. Deporte, actividad física, actividad intelectual, relación con amigos, relación con gremios. Esto es muy importante para aumentar o mejorar tu calidad de vida. ¿Y por qué los cuarentones ahora tienen esa expectativa de vida? Esta es una cifra del Banco Mundial que demuestra que la expectativa de vida en el Perú ya está en promedio en 75 años. Y ustedes ya saben, la AFP calcula hasta 100 años para dar la pensión. El aumento de los ingresos por los fondos de jubilación. En el año 50, el jubilado no tenía recursos para después continuar con su estilo de vida. Hoy día, los que tuvieron una vida laboral intensa y exitosa pueden contar con un fondo que les da gran capacidad económica y gran capacidad de consumo. No estoy haciendo publicidad para las AFPs, pero sí es un gran cambio que significa seguridad para el jubilado. ¿Y esto cuál es el impacto en el sector? El impacto en el sector es precisamente esa población de 60 años consume productos de tratamiento facial. Y miren cómo ha crecido la categoría de tratamiento facial. En el año 14 al año 18 ha crecido 13%. Y pongo un ejemplo estrella. El resveratrol es el ingrediente más importante en esta categoría. El resveratrol, una cápsula de resveratrol equivale a 30 vasos de vino, pero ayuda al mejoramiento de la piel. Y el producto estrella, no sé si me equivoco, ahorita la gente del vino. ¿Sí? En esta categoría es Sentiva, que tiene resveratrol en su composición. Resveratrol también, ingrediente descubierto por la medicina, fue premio Nobel de Medicina en el año 63 y ha sido rescatado
que la gente de formulación y desarrollo deberían tener en cuenta. Ingredientes que en la medicina son fundamentales, como el resveratrol o como los telómeros, y aplicarlos en la industria cosmética. Ahora vamos al tercer capítulo. ¿Cuáles fueron los resultados del sector cosméticos en el año 18? Y comienzo con una frase de Steve Jobs. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no son exitosos es la perseverancia. Y es la perseverancia que muchas de las empresas acá demuestran cuando constantemente, y a pesar de los ciclos económicos de declive, a pesar de la competencia, a pesar de la corrupción, porque de alguna manera el Perú está viviendo un momento crítico, a pesar de todo eso, el sector sigue creciendo. Y sigue creciendo más que otros sectores. No solamente comparado en el Perú, sino comparado en América Latina. La perseverancia para lograr los objetivos es una característica fundamental de esta industria. Y medimos primero los resultados del año 18. En el año 18, con todas las variables macroeconómicas e internas, el COPECOP hizo un pronóstico de 4%. Ese era su estimado para el año 18. Desafortunadamente no acertamos. En la realidad, el mercado creció 3.3 en el año 18, 1.8 por crecimiento vegetativo y 1.7 por crecimiento de precios. Y esta es la curva de crecimiento desde el año 95 hasta el año 18. Tuvimos un periodo del año 9 al año 12 donde crecíamos 10, 15, 20%. Después tuvimos un ciclo de declive del 14 al 15, 1% de crecimiento, y hoy ya estamos recuperando ese crecimiento en 4 y 3% en el año 18. 3.3% ha sido el crecimiento del sector en el año 18. Después vamos a comparar el crecimiento del sector con el crecimiento de las empresas. ¿Cuál es la relación entre el PBI y la demanda interna? Habíamos puesto en las primeras láminas que el consumo privado representa entre el 60 y el 70% del PBI. Y hay una relación entre el PBI y la demanda interna. Y ustedes ven esta curva, la demanda interna, que significa consumo, gasto, más inversión, tiene una cierta correlación con el PBI. Siempre ha sido un poco mayor que el PBI. Tuvo un periodo de crisis en el 15 y 16, donde, ustedes se acuerdan, el sector creció 1%, y otra vez han pasado al PBI. El consumo y la demanda, que es la característica del mundo capitalista, del mundo occidental, está siendo superior al PBI para las relaciones económicas que tienen que establecer los analistas de mercado. Otra relación importante para medir el mercado es entre la inflación y la canasta de cosméticos. Nosotros hemos identificado particularmente la canasta de cosméticos con los productos significativos, así como hay una canasta de índice de precios que mide el gobierno, donde está la carne, el azúcar, la leche, el arroz. Incluso hay 3 productos cosméticos ahí. Está el champú, el desodorante y el jabón. Entonces hemos identificado la canasta de cosméticos y cuál es su relación con la inflación. La inflación es, en términos generales, la cantidad con la que los precios crecen en el mercado. Y entonces vemos que la inflación siempre ha sido mayor que el crecimiento de los precios en la industria cosmética. En el año 15, por ejemplo, cuando la inflación era 3.6, los precios en la industria cosmética crecían 2.2. Siempre ha sido mayor inflación que crecimiento de precios en la industria. Salvo el año 18, en donde los precios han atravesado la línea y ahora la curva de precios de la canasta de cosméticos es mayor que la inflación. 1.7 han crecido los precios promedio del mercado de cosméticos y 1.3 fue la inflación. Esto marca una gran diferencia para el año 18. Pero ¿en cuál de las canastas está la industria cosmética? Hay muchas agencias que miden las canastas en general de consumo masivo y que están formadas por cuidado del hogar, cuidado personal, alimentos, lácteos, bebidas. En general, hay
mucha variedad de categorías. Las dos categorías que crecieron por encima de la canasta de consumo masivo, porque la canasta de consumo masivo decreció. ¿Y por qué decreció? Porque los alimentos, los lácteos y las bebidas tuvieron un decrecimiento en el año 18. Sin embargo, las dos categorías que corresponden a este sector, cuidado del hogar y cuidado personal, crecieron por encima de la media. Y mascotas debe ser algo maravilloso, ¿no? Creció un 11%. Están dando algunos más a los perros de la gente. Otra característica del sector es la medición de la productividad. Nosotros medimos productividad del sector y esta es una variable que en mi vida anterior mi jefe me tenía hinchado, como que me obligaba a medir la productividad de la empresa en relación a las características mundiales de productividad. La relación es muy fácil, nosotros la hemos medido a nivel gremial, pero cada una de las empresas puede hacer su correlación con su productividad media. La productividad tiene tres ingredientes: innovación, ocupabilidad y costo. En innovación el sector es supremamente dinámico. El 33% de la facturación del sector es por productos nuevos. La empresa que no hace productos nuevos pierde productividad. Productividad por número de trabajadores. La correlación entre la facturación del sector y el número de trabajadores que ocupa es la que nos da un promedio de $388.000 per cápita por cada trabajador. Este es un rendimiento espectacular. Hemos mejorado, el año pasado teníamos $365.000 per cápita a nivel de la industria y el rango más alto en el mundo, lo mencioné la vez pasada, es la empresa Toyota en el Japón, que tiene alrededor de $500.000 per cápita por trabajador. Es una medida muy fácil, les damos la medida del sector para que cada empresa mida su productividad en términos laborales. Este es un defecto, y esto lo digo públicamente, es un defecto a veces de los gerentes, que cuando necesitan hacer algo más, lo único que hacen es contratar más gente. Entonces, en lugar de hacer para una actividad una persona, tienen 10 personas para la misma actividad. Eso resta productividad empresarial. Y eso es algo que ustedes pueden medir, sobre todo los gerentes generales o los directores de empresas, para ver cuál es la relación de cantidad de trabajadores con la facturación. Lo ideal es tener menor cantidad de trabajadores para la mayor facturación. La otra variable en productividad es los costos. Nosotros tenemos tres ingredientes fundamentales: el petróleo para los frascos de vidrio, la celulosa para las cajas de cartón y los materiales impresos, y el polipropileno para los envases de plástico, tanto de inyección como de soplado. Y el crecimiento que ha habido en estos tres ingredientes fundamentales para la industria cosmética es de 36% para el petróleo, 8% para la pulpa de celulosa y 27% para el polipropileno. Ahora, esto es una medida que podría influir en el crecimiento de los costos, pero que no influye en el crecimiento de los precios. Después vamos a ver una relación costo-precio para ver qué significación tiene en algunas empresas esta correlación. Pero sí ponemos a disposición de todos ustedes la presentación completa en la casa de ustedes, al detalle, y ya no como una presentación, sino como un conversatorio para analizar al detalle cada uno de los tipos, en todas las variables de marketing y en todas las variables de comercialización que se tienen. Una de las cosas que quiero comentar es que te olvidé al comienzo y que queremos respetar, acá me han puesto un timer y yo tengo 45 minutos, no me voy a pasar de ninguna manera de los 45 minutos, recién me quedan 14 minutos. Entonces, es importante que ustedes sepan que tienen a disposición el informe completo en su casa con los 30 tipos analizados al detalle. Entonces vemos acá que la torta del sector tiene tres categorías que crecen: tratamiento facial, tratamiento corporal y capilares. Son categorías que crecen en el mercado como participación. Dos que decrecen: maquillaje y capilares. Y
y una que se mantiene igual. Maquillaje y fragancias, y una que se mantiene igual. El total de las categorías, este es el crecimiento de todas las categorías y el tamaño de cada una de las categorías. El crecimiento total del mercado habíamos dicho que era 3.3 y categorías que están por encima de la media, capilares, tratamiento facial y tratamiento corporal. De los 30 tipos que hemos analizado, ¿cuáles fueron los más importantes que crecieron por encima de la media? Hemos hecho un análisis cuantitativo, 10 crecieron por encima de la media, 2 igual que la media, 18 por debajo de la media, debajo del 3.3, pero ninguno decreció. Lo importante del sector es que ninguna categoría, ni ningún tipo estuvo por debajo. Todos crecieron, o sea 1, 1.5, pero crecieron. Y hemos elegido los 3 más importantes, los 3 de mayor crecimiento: desodorantes, regeneradoras y nutritivas, y bloqueadores y protectores solares. ¿Y por qué crecieron? La pregunta es: ¿por qué crecieron estos tipos? Los componentes para el crecimiento de estos tipos fueron 4. El precio, el nuevo mix dentro de la categoría o del tipo, la incorporación de productos nuevos a esa categoría o ese tipo, y el nivel de penetración en ese tipo. Esa combinación de esos 4 ingredientes, precio, mix, productos nuevos y penetración, es la que da en estas categorías un mayor crecimiento. Entonces, en estas categorías, desodorantes, bloqueadores y regeneradores, el precio aumentó 7% en bloqueadores, aumentó 15% en regeneradoras, pero disminuyó en desodorantes. Hubieron gran cantidad de ofertas y promociones. Esto no necesariamente el incremento de precio aumenta facturación. Acá vemos como un ejemplo de una categoría que crece como desodorantes, trabajó mucho promociones y ofertas. Y una categoría como regeneradores y bloqueadores creció en facturación, pero por crecimiento de precio. En bloqueadores, la estrella sigue siendo Total Block, nadie lo quita en el primer puesto, Nivea también en el segundo, pero sí aparecen productos nuevos, como Bahía, como Antellius. En el caso de las regeneradoras, también el primer puesto está firme con Sentiva. Cronos baja del tercer al segundo puesto y Pons mejora su rendimiento. Aparece sí en el ranking Anew, que no estaba en los años anteriores. Es un producto especial para el tratamiento facial regenerador que no estaba en el ranking de los 5 primeros. Y en productos nuevos tenemos el desodorante aclarado perfecto de Rexona, Anti-Age en Sentiva y el bloqueador del laboratorio Portugal Bahía. El otro ingrediente importante para el crecimiento del tipo es la penetración. Y la penetración en estos 3 tipos, la penetración ha sido medida en todas las tipos. Solamente para informar un poco la metodología teórica que usamos para medir penetración es la siguiente. Primero, identificamos al total potencial de consumidores de determinado rango de edad y determinado sector económico. Vamos a suponer en regeneradoras mujeres de determinado rango de edad, 40, 60. Después el precio promedio del tipo. Precio promedio por rango de edad, y eso nos daría un total de mercado potencial. Eso, si todas las mujeres en ese rango de edad, en ese sector, consumieran una regeneradora, el total sería 709 millones en el caso de desodorantes. Y eso nos da la diferencia entre el mercado virgen y el mercado cautivo. En el caso de desodorantes hemos mejorado 2 puntos. De 32% del mercado virgen hemos pasado a 30%. En el caso de bronceadores de 69 a 67 y en el caso de anti-age de 70 a 68. ¿Cuál es la estructura productiva del sector? En el Perú el 75% del mercado es importado, el 25% se produce localmente. ¿Cuáles son las
principales empresas importadoras. Este es un ranking solamente de las empresas importadoras. Procter & Gamble sigue siendo la compañía importadora más importante del mercado, con un 16% de participación sobre el total de las importaciones. Hemos marcado con un círculo algunas cifras significativas. Unilever, en el año 18, crece contra sí mismo 21%. No solamente por esfuerzo propio, sino porque ya ustedes conocen, compró o adquirió Quattro. En el año 17, Palmolive sí tuvo un crecimiento, pero que compensaba el decrecimiento del año 16. Y Perfumerías Unidas tuvo un gran decrecimiento en el 16 que recuperó en el 17 y otra vez se está perdiendo en el 18. En términos de importación, en términos de crecimiento contra sí mismo. ¿Cuáles son las empresas productoras más importantes? UNIC lidera el mercado con el 33%, Intradelco con el 18%, ya ustedes conocen, Intradelco ha sido fusionado por Alicorp, la fusión costó $500 millones, no sé qué hace Rafael con $500 millones en el bolsillo. Pero sí, prepárense porque quien lo ha comprado es Alicorp. Alicorp ya ha tenido reuniones con el Copecop porque la fortaleza que le va a dar con ese pulmón económico que tiene Alicorp a determinadas categorías va a ser muy grande. Entonces, entra un jugador fuerte, entra un jugador con pulmón. Joven fabrica el 17%, Star Brands el 11% con una gran capacidad exportadora y un nivel con el 9% también. Corporación Nike, 6%. ¿Qué canales de distribución usa el sector? El sector tuvo un gran apogeo en la venta directa en el año 9. La venta directa representaba el 60% y era un ejemplo extraordinario fuera de todo criterio mundial. En Chile, en Argentina, la venta directa no pasa del 12-13%. En el Perú, la venta directa es del 60%. Solamente 2 países en el mundo tienen estos niveles de participación en la venta directa: Perú y Filipinas. Sin embargo, la venta directa en 5 años ha perdido 10 puntos y ha perdido por el desarrollo del retail. Hoy día la venta directa está en 49, el retail está en 50, pero ya ingresa el e-commerce a tener una participación. ¿Cuál es la participación por canal y categoría? Hemos medido la categoría en relación al canal. El retail pierde un punto en maquillaje, las fragancias ganan un punto en fragancias, sobre todo con las fragancias de perfumería fina, que al tener capacidades más competitivas, un perfume de Chanel que puede costar $120 por 100 centímetros cúbicos, al venderlo en 30 centímetros cúbicos, el consumidor tiene más acceso. Y entonces ahí está la relación entre la categoría y el canal. ¿Cuál es el futuro del e-commerce en el Perú? Esta es la posibilidad de crecimiento de todas las empresas. Nosotros hemos hecho un seguimiento a las empresas que ya están trabajando en e-commerce y hemos encontrado que 3 empresas ya tienen un sistema directo, directamente de la empresa al consumidor, no al intermediario. Hicimos un seguimiento y vimos que el primer pedido es sin costo. Le llegaban al consumidor sin costo previo. Sin embargo, sin costo de envío. Sin embargo, había una diferencia entre el precio del catálogo y el precio del e-commerce, un poquito más. Sí medimos que no tenían restricciones ni en el valor ni en la distancia. Hicimos la prueba con una dirección lejísimos y con un pedido de un lápiz labial para ver si cumplían. Te están llegando, pero a través de grandes superficies. Este es el futuro. El e-commerce para todas las empresas debería ser el futuro de salud. ¿Cuáles son los picos de la industria cosmética en el año? Tenemos el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre, el Día del Padre y la Navidad. Estos 4 picos representan el 65% de la facturación anual. El orden es
era la más fuerte fecha era la Navidad, con el 20%, después el Día de la Madre. Históricamente era después el Día del Padre y después el Día de los Enamorados. Hoy día eso se ha cambiado. Más importantes son los enamorados que los padres. Estamos en 15% para los enamorados y 12% para los padres. Estamos perdiendo cancha. ¿Cuál es el tamaño del mercado latinoamericano en la industria cosmética? Nosotros hacemos una medida de todos los mercados latinoamericanos, desde Brasil, el más grande, hasta el Ecuador o Bolivia. Y lo medimos con una metodología del Fondo Monetario Internacional que compara no solamente las cifras nominales del mercado, sino las cifras a paridad de poder adquisitivo, que es la forma correcta de medir los mercados o medir cifras económicas de manera equitativa. Entonces hacemos una medición de nominal a paridad de poder adquisitivo y de paridad de poder adquisitivo a per cápita. Y el per cápita descremado por mujeres con determinado rango de edad y solamente población urbana. Y entonces acá lo más significativo, hay algunas personas de la Embajada de Chile, Chile es un ejemplo espectacular. Chile pasa del 6º puesto en tamaño nominal de mercado al 2º puesto en el per cápita de América Latina. Un ejemplo a la inversa es México o Argentina, que teniendo un mercado muy grande nominal, se reducen por el per cápita y se reducen por la paridad de poder adquisitivo. Una pregunta que siempre me han hecho los periodistas es ¿cómo se comporta el sexo masculino en el sector cosmético? Y vemos que en el Perú el sector masculino representa el 14%. En América Latina el sector masculino representa el 18%. Y medido el sector masculino en toda América Latina, Brasil representa el 53%. Los hombres brasileños, aparentemente son un poco vanidosos, ¿no? 53% del mercado latinoamericano masculino está en el Brasil. En segundo lugar, México con el 13%, en tercer lugar Argentina con el 7% y Colombia con el 5%. ¿No? Estos son los 4 países más significativos en el mercado masculino en América Latina. ¿Y cómo es en el Perú? En el Perú, aunque todavía no tenemos cifras tan espectaculares como la de Brasil, sí hemos pasado del año 10 al año 18 a duplicar el consumo de productos masculinos, de 7 a 14. Fidelidad y versatilidad en la industria cosmética. También hace 2 o 3 días salieron algunas noticias en los periódicos sobre la fidelidad de los productos en general y en particular de la industria cosmética. Entonces, para rebatir un poco eso, porque se decía que no había mucha fidelidad, estamos poniendo 2 ejemplos muy significativos de 2 productos que tienen casi 100 años en el mercado mundial. Chanel número 5 tiene casi 100 años y es el número 2 en la perfumería fina en el mundo. Y Old Spice es un producto masculino que también tiene más de 100 años y todavía se sigue con mucha importancia. Entonces hay cierta fidelidad a determinados tipos de marcas, a pesar de que por tendencia los consumidores son muy versátiles y permanentemente quieren probar novedades. La calidad es el primer criterio con el que las empresas o con la que los consumidores trabajan o consumen. El siguiente criterio es la publicidad y la participación de mercado. Hemos hecho una medición solamente de la publicidad en medios tradicionales, no la publicidad en Internet. Y eso tiene una correlación con la ganancia o pérdida de mercado. Y entonces, en este cuadrante, en el vertical tenemos inversión publicitaria y en el horizontal la participación de mercado. Lo ideal es el cuadrante inferior izquierdo. Sin inversión publicitaria tradicional han ganado el mercado. La marca F y la marca D, excelente trabajo, no en inversión publicitaria tradicional, sino en otros medios del marketing. Llamada atención al cuadrante inferior izquierdo, las marcas B, C y E, que con una
inversión publicitaria, superior izquierdo, con una inversión publicitaria mayor, han perdido mercado. A, L y G. Por supuesto que cuando ustedes reciban el informe completo, esas letras tienen nombre y apellido. Pero después de todo esto, porque ustedes, muchos son gerentes de marketing, de comercialización, de logística, pero el jefe es el jefe es el accionista. Y el jefe lo único que ve es la rentabilidad o la participación de mercado. Al gerente general lo mide porque ganó mercado la empresa o porque mejoró la rentabilidad de 10 a 20. Entonces, la cereza de la torta es la medición que hacemos de la participación de mercado. Y están también con letras identificadas, las marcas después van a tener nombre y apellido cuando reciban el informe global. Algunas, sobre todo la marca A y B, crecieron contra sí mismas, 1%, pero su crecimiento individual contra sí mismas no fue suficiente para recuperar el crecimiento del mercado. El crecimiento del mercado fue un 3.3, el crecimiento de la marca fue 1, por lo tanto perdió una décima. La marca A y B han perdido una décima, la marca C, D y E han ganado mercado porque crecieron más. El mercado creció en 3.3 y ellos crecieron un poco más. Y así sucesivamente para todas las marcas que participan en la industria. Y el último capítulo es proyecciones a futuro. Un tema muy difícil porque tenemos que hacer un pronóstico de lo que podría ser el año 19 hasta el año 21. Para esto comenzamos con una frase de AlphaZero, DeepMind, una compañía espectacular, que usa ya la inteligencia artificial no a base de algoritmos ni a base de un banco de datos. El ejemplo más significativo fue Watson, que se usa en la medicina, en donde pones 30 millones de datos y con 30 millones de datos se saca un diagnóstico. Ese fue Watson. Algoritmos preconcebidos, banco de datos inmenso. Pero AlphaZero ha revolucionado la inteligencia artificial y no construye a base de algoritmos ni construye a base de banco de datos. Aprende la máquina. Y aprende la máquina, el mejor ejemplo ha sido algo muy cercano, es el ajedrez, en donde la partida se inicia sin ningún conocimiento de la máquina, pero la máquina va aprendiendo y al final derrota al jugador vivo y al jugador máquina. Y la frase que usan ellos es: quien no tiene certidumbres gana la partida. Porque la certidumbre de tener un esquema, un parámetro, un algoritmo, un banco de datos previo, te pone una camisa de fuerza. La inteligencia artificial AlphaZero no te pone ninguna camisa de fuerza y desarrolla. Aplicado esto a la industria va a ser espectacular. Seguramente que muchas de las actividades tradicionales van a ser reemplazadas por este programa. Y entonces, bajo esos criterios, nosotros tenemos que hacer una proyección del consumo al año 19, siguiendo la información que también nos dio el profesor Izquierdo. La sumatoria del crecimiento del consumo privado más la inflación es lo que una empresa debería crecer para no perder mercado. 6.1 considerando las cifras del Banco Central de Reserva. 2.4 para la inflación, 3.7 para el consumo privado general. Sin embargo, nosotros hacemos un ajuste y damos un escenario conservador y un escenario optimista. El conservador, 4% para el gerente general, y el optimista, 6% para el accionista. Esos son los escenarios que tenemos para el año 19. Para el año 20 hay elecciones, hay crisis política, no se sabe quién va a salir elegido, estamos reduciendo a 5 y a 3 en esos dos escenarios, y ya en el año 21, donde tenemos ya un candidato ganador, en la mitad del año ya se sabe quién va a ganar, en la segunda mitad del año ya tenemos certeza sobre cómo va a ser el panorama económico y político del 21. Al final estaríamos llegando a 8.400 millones de soles como tamaño del mercado. Estamos poniendo acá una cifra que salió hace poco en los periódicos sobre el valor de la marca.
el valor de la marca no tiene como el valor de la facturación, ¿no? L'Oréal factura más de 30.000 millones de dólares en el mundo, pero su valor de marca es el valor de la fusión. Ahora que está tan de moda estas fusiones, Intradepo pasa a Licor, especialistas en fusiones, ahí el doctor Álvaro, hay toda una metodología para calcular el valor de marca. El valor de marca se calcula no solamente con la facturación, no solamente con la cantidad de países en los que está, no solamente con la participación de mercado en la que está la marca, sino con la recordación y penetración en la mente del consumidor de esa marca. El mejor ejemplo es la Coca-Cola. El 70% del patrimonio de la Coca-Cola no es la botella, no es la tapa, no es la fórmula, es la marca Coca-Cola. Entonces, en esos términos y con esa metodología, una agencia internacional ha medido el valor de marca de los 25 primeros. Y de los 25 primeros, hay 6 compañías del sector. L'Oréal, Nivea, Colgate, Gillette, Avon y Dove. Son compañías con un inmenso valor de marca. 15.000 millones de dólares, si alguien quiere comprarlo, ¿no? Y ponemos un ejemplo. Una compañía peruana que tiene un valor de marca muy alto. No está entre las 25 primeros, pero su valor de marca es 1.000 millones de dólares. Y cerramos con una frase de una mujer, mañana que es el Día de la Mujer, que hay que celebrarlo de manera especial, una mujer extraordinaria que construyó un gran imperio y que dice que la toma de riesgos es la piedra angular de los imperios. Estilo de. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Acevedo, por la presentación. Siguiendo con el programa, voy a presentar al señor Marco Carrasco Villanueva, quien expondrá el tema acerca de la economía conductual y la racionalidad humana. El señor Carrasco es economista de la Universidad Mayor de San Marcos, cuenta con un máster de investigación en economía y psicología por la Universidad de París y recientemente fue admitido al máster de administración pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Actualmente labora en el MIDIS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El señor Carrasco es un reconocido conferencista, invitado y participante en eventos relacionados con su área de especialización, siendo los más actuales el Congreso Nacional de Economía, el Congreso Latinoamericano de Economía y Banca, así como el Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Dejo con ustedes al señor Marco Carrasco. Bienvenido. Buenos días con todos, gracias por estar aquí presentes y por interesarse en este tema tan apasionante como es la economía conductual, también llamada economía del comportamiento. He titulado mi presentación Economía conductual y la irracionalidad humana o racionalidad humana, justamente para especificar sobre este tema clave que nos atañe mucho a los economistas y en general a la gente, ¿no? Evaluar si efectivamente nosotros, agentes económicos, somos seres que toman decisiones de forma racional o quizás de determinada forma irracional, digamos, ¿no? Esta pregunta no es una pregunta sin sentido, es una pregunta más bien muy válida. Cuando uno estudia economía, uno llega a clase, uno empieza a llevar los cursos de micro y macro y normalmente ya habían establecido algunos supuestos que presuponen que el agente económico efectivamente toma decisiones bastante cercanas a lo que vendría a ser algo racional, algo de optimizar, por ejemplo, su portafolio, su utilidad, etc. Y son pocos los economistas que se han cuestionado con esta pregunta, ¿no? Si efectivamente somos racionales. Sin embargo, si uno, por ejemplo, hace un mapeo de otras áreas de investigación, uno mapea los desarrollos en ciencias sociales, en psicología, antropología, y no solo en ellos, sino, por ejemplo, también en biología, en medicina, en neurociencias, uno se va a encontrar con una postura diferente.
que contrariamente a la cual han venido asumiendo los economistas, los seres humanos, si bien tenemos un nivel de racionalidad que hemos ido desarrollando y adquiriendo, también tenemos limitaciones en cuanto a la racionalidad que ejercemos. Pero bueno, para empezar quiero recordarles, en todo caso presentarles algunos axiomas básicos de elección racional. Yo soy economista y como la gran mayoría de economistas, cuando empezamos nuestros estudios de microeconomía, una de las primeras clases tiene que ver con esto, ¿no? Estos axiomas supuestos desarrollados por von Neumann y Morgenstern ya hace más de 50 años, ¿no? Otro axioma también es el de la transitividad. Como ejemplo, si yo prefiero la opción A a la B y la B a la C, se entiende que voy a preferir la opción A a la C. Y así como esos dos, el de la completitud y la transitividad, también hay otro axioma que es el de la continuidad y el de la independencia. No me voy a poner aquí a explicar específicamente qué consiste más a detalle cada uno, pero sí quiero que les quede en claro la intuición detrás de esto, ¿no? El ordenamiento de nuestras preferencias, justamente porque a partir de ahí uno puede derivar determinados cálculos, plantear una función, poder derivarla, integrarla y a partir de ahí hacer algo para algo que los economistas somos muy buenos haciendo, ¿no? Que es justamente las matemáticas, para de ahí tener nuestros modelos predictivos en cualquier caso. Y bueno, justamente traigo a colación las matemáticas porque la economía es una ciencia social que ha tenido su diferencial a través de la aplicación de esta herramienta muy valiosa justamente para entender de forma más idónea los entornos sociales. Y eso no está mal, es más, yo mismo de joven era muy bueno en matemáticas cuando estudiaba y me gustaba mucho utilizarla, obviamente en contextos en los cuales cabe hacerlo, ¿no? Pero a diferencia de las ciencias básicas, uno de los personajes que yo más admiro es esta persona que plantea este término de racionalidad limitada. Es Herbert Simon, premio Nobel de 1978 en economía. Herbert Simon es un personaje muy interesante. Él no solo era, digamos, economista, sino también era politólogo, matemático, psicólogo, científico de la computación, etc. Y sus aportes van muy en línea de todas estas áreas por igual. En el caso de la economía, una de las ideas que él planteó fue diferenciar entre lo que la persona piensa ser, piensa que es, y lo que realmente es, ¿no? Lo que normalmente piensa la persona que es lo que él denomina el homo economicus, ¿no? El ser racional, que maximiza su beneficio-utilidad, que maneja información relevante para su toma de decisión, pero que no obstante no es lo real, sino más bien lo real es que somos propensos a una racionalidad limitada por nuestros sesgos y nuestras heurísticas. Nuestra fuerza de voluntad es limitada, también nuestro egoísmo también lo es. Y no maximizamos o optimizamos, sino que hacemos algo que él denomina satisficing, un término muy complicado de traducir al español. Satisficing es el hecho de satisfacer determinado umbral y que uno quede ok con ello, que algo sea suficiente también. Es una mezcla de esos dos conceptos y él lo plantea de forma equiparada a lo que comúnmente se conoce como el optimizador. En el caso de los satisficers, ellos aceptan algo que sea suficientemente bueno una vez que se supera un umbral. No se obsesionan en ese sentido por el mapeo total o aleatorio de las opciones y a partir de ahí pueden seguir tomando más decisiones y normalmente están ok con los resultados. Esto se puede entender como un ejemplo muy básico. Por ejemplo, cuando pensamos en restaurantes, ¿cuántos de ustedes no han ido a veces a probar algún platillo en algún restaurante nuevo? Cuando ustedes suelen ir, mapean aleatoriamente todas las opciones y en base a ello eligen algún plato y denominan a ese su favorito. La mayor cantidad de gente no hace eso. Lo que hace es considerar un umbral mínimo de utilidad, beneficio que le haría este platillo y a partir de ahí elige quizás uno. Si este se acerca a ese umbral, o quizás queda lejos, pues bueno, la próxima no lo elige y la próxima uno tantea con otro, ¿verdad? Si este quizás también quedó lejos del umbral que uno quería, la próxima va y elige otro. Y una vez que uno encuentra uno que supera este umbral, uno se queda con ese platillo y la próxima vez que uno va al restaurante, normalmente lo vuelve a elegir. Y no solo lo vuelve a elegir, sino que uno suele denominar a este como mi platillo favorito, digamos. Pero ¿es acaso objetivamente el platillo favorito? No necesariamente, porque entre
tanta gama de opciones, uno no ha tenido tiempo ni siquiera de mapear aleatoriamente la otra variedad de platillos. Y eso es el ejemplo que justamente daba Herbert Simon, que nosotros no maximizamos efectivamente, sino que estamos limitados bajo ciertas restricciones y finalmente lo que hacemos es satisfacer este umbral mínimo. Esta misma idea iterativa de buscar una opción, ver si supera un umbral, si no supera, buscar otra opción, ver si supera un umbral, no supera, buscar otra opción, ver si supera un umbral, si lo hace y a partir de ahí quedarme en ella, es una idea muy propia de un algoritmo, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y ahí viene también otra contribución de Simon que se puede luego explicar a mayor detalle y en la línea de la computación científica, porque este personaje no solo recibió distinciones en el ámbito económico y sus aportes en psicología, sino también recibió el premio Turing, el que es conocido como el premio Nobel para los científicos de la computación. Otra idea que quiero que tengan en mente es de los sesgos cognitivos y de los heurísticos. Vean estas dos imágenes. Yo sé que ustedes ya saben que son exactamente del mismo tamaño. Yo no quiero decirles lo contrario. Ya lo han visto muchas veces en Facebook, en las redes, no voy a ir en contra de ello. Pero quiero que se den cuenta que a pesar de que ustedes lo saben y yo les muestro efectivamente que son del mismo tamaño, si yo regreso atrás, van a seguir percibiendo como que uno de ellos, en este caso el que está a su izquierda, es más largo que el que está a su derecha. Nuevamente, también en este otro ejemplo, ustedes saben racionalmente que son exactamente iguales ambos círculos naranja. Y se los puedo mostrar. Son exactamente iguales. Pero si yo retrocedo y los muestro como en un inicio, igual van a seguir percibiendo que en este caso el círculo que está a su derecha es más grande que el de la izquierda. Es decir, no importa que ustedes racionalmente sepan algo, igual uno va a estar sujeto a determinados sesgos, que curiosamente no es que sean aleatorios, sino que pueden ser, tienen cierta tendencia y pueden ser estudiados de forma sistemática. Entonces, una vez entendido ello, entendemos también el aporte de Kahneman y Tversky. Kahneman siendo el psicólogo que ganó el premio Nobel en el 2002. Justo ellos se centraron en el estudio de los sesgos cognitivos, por ejemplo, el sesgo de el heurístico de la disponibilidad, ¿no? A un grupo les plantearon esta multiplicación de forma rápida y les pidieron que calcularan, estimaran cuánto era el resultado. Y a otro, luego, a este primer grupo, por cierto, estimó que era el valor 2250, y a otro grupo se les dio la misma multiplicación, pero de forma invertida, y se les pidió que rápidamente estimaran un aproximado de cuánto era. El aproximado fue 512. Si alguien me pregunta cuánto es el resultado de esta multiplicación, pues es más que cualquiera de los dos casos, es 40.320. En las dos situaciones se subestimó el verdadero resultado. Pero dense cuenta que en el primer caso, la gente que estuvo expuesta a valores más grandes en un inicio hizo una estimación por encima del segundo caso, donde la gente estuvo expuesta a valores menores en el inicio. Es decir, la gente manifestó su estimación dependiendo de la información que disponía de forma más sencillo. Otro efecto muy interesante es el efecto Markov, que es una traducción del Franklin Effect y que no tiene nada que ver con mi nombre, pero que es muy interesante. Un ejemplo que se plantea es, imagínense que ustedes son ministros de salud de una pequeña nación de 600 personas y van a enfrentar una enfermedad extranjera. Y sus científicos le dicen que hay dos tipos de medicamentos que pueden usar. Medicamento A, que va a salvar la vida a 200 personas, y medicamento B, que tiene 1/3 de probabilidad que 600 personas se salven y 2/3 de probabilidad que nadie se salve. Luego, a otro grupo se le plantea la misma interrogante, pero se le da a elegir entre otros dos medicamentos. Medicamento X, con el cual 400 personas morirán, y medicamento Y, con el cual hay 1/3 de probabilidad que nadie muera y 2/3 de probabilidad que 600 personas mueran. Cuando se observaron los resultados, en el primer caso, un 72% de personas eligieron la opción A, que 200 personas se salven, y un 28% la otra opción. Pero en el segundo caso, un 22% eligió la opción X y un 78% eligió la opción Y. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Me pueden decir. Porque la opción A es exactamente igual a la opción X. Entiéndase, en un lugar de 600 personas, si 200 se salvan, ¿cuántas van a morir? 400. Así también, abajo, si 400 mueren, obviamente van a ser 200 las que se salven.
En ningún momento el valor de las opciones, el valor intrínseco que esas opciones representaban, cambió. Lo único que cambió fue la forma de enmarcarlas. En un caso como algo positivo, como una ganancia, y en el segundo caso como una pérdida. Y este pequeño ejemplo sencillo plantea algo muy interesante, porque implica que uno es capaz de provocar la reversión de preferencias de los agentes económicos sin tener que haber cambiado el valor intrínseco de las opciones, sino solo cómo uno las enmarca. En este caso, en el último, el cual se enmarcó como una pérdida, la gente rehuyó de esa opción. Y ahí viene uno de los principales aportes por los cuales Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía en el 2002, que es el concepto de la aversión a la pérdida. En todo caso, retomaba la idea del descuento cuasi hiperbólico, que era el último modelo que quería darles a entender. Es uno de mis modelos favoritos y simplemente quiero decirles que este nombre tan rimbombante, quizás para algunos, simplemente es el nombre de una función, la función hiperbólica, que se plantea como reemplazo de la función exponencial que muchas veces usamos los economistas para evaluar las decisiones intertemporales. De forma sencilla, por ejemplo, ¿no? Si yo les planteara a ustedes, ¿qué preferirían, un slide de pizza ahora o quizás 2 slides de pizza de aquí a 3 horas? Quizás, igual la gran mayoría prefiera esperar 3 horas y tener 2, pero estoy seguro que una cantidad significativa de ustedes también me diría, no, mejor dame el slide de pizza en este momento, ¿no? Para comer. Pues bien, eso es algo interesante que puede explicarse por ambos modelos. Pero si luego yo les preguntara, ¿ustedes preferirían un slide de pizza de aquí a un mes, en este mismo lugar, a esta hora? ¿O 2 slides de pizza de aquí a un mes, de esta hora más 3 horas? Pues ahí casi nadie elegiría la primera opción. Todo el mundo se inclinaría por la segunda, lo cual ya plantea una reversión de preferencias, un cambio de porcentajes asignados respecto al caso anterior. Dado que ambas opciones están distanciadas por el mismo tiempo, 3 horas, ¿cuántas veces no les ha pasado eso? Y eso es algo muy natural y algo que no podría explicarse con un modelo de descuento exponencial, pero sí con un modelo de descuento hiperbólico, porque por ejemplo ahí se dan cuenta que el valor es 0. En ese caso, uno sería indiferente a levantarse o a no hacerlo. Y si yo hubiera puesto la pendiente un poquito más marcada, hubiera podido obtener también un valor negativo. De esa manera explicando el caso de alguien que la noche previa había planeado levantarse temprano, pero una vez llegado el momento, se queda dormido. Por ejemplo, también pensando en el valor de una venta de un producto, si yo les dijera, ¿no?, que ustedes planifican la compra de un producto para el día siguiente y luego la van a pagar, crédito, digamos, ¿no?, poco a poco. Ustedes quizás por ese producto van a tener una utilidad de 12. Pero ya saben cómo son los bancos, ¿no? Luego eso les cobran comisiones altas y su utilidad luego a lo largo del tiempo, conforme paguen, va a ser también bastante alta. Un modelo exponencial va a arrojar un valor negativo, por el que ustedes no van a entrar, no van a comprar ese producto, porque ya saben la alta utilidad que les agarraría el crédito. Un modelo de descuento hiperbólico les diría lo mismo si es que ustedes están alejados del momento de adquirir ese producto. Pero aquí viene la diferencia. Una vez llegado el momento y ustedes tienen el producto en sus manos y pueden tener la posibilidad de tenerlo, el descuento exponencial les diría que igual no lo adquirirían. El modelo de descuento hiperbólico sí puede explicar lo inverso, y ahí ven un valor positivo. En el caso en el cual, cuando yo les planteo esa decisión, si ustedes tienen la posibilidad de tener el producto ya en sus manos y está muy cercano a ustedes como para necesitar ese sesgo del presente, pese a una utilidad muy marcada al futuro, igual lo van a poder adquirir. Y lo harían, efectivamente, siendo esto una reversión de preferencias. Entonces, quiero finalizar la parte teórica antes de entrar a la parte ya aplicativa, mostrando este video para no solo dar cuenta de los modelos en los cuales se entra la economía del comportamiento y proponen como mejora de la economía estándar, sino también que la economía conductual no solo nos lleva a entender al ser humano como tal, sino nos lleva a mapear las raíces biológicas y evolutivas de nuestra conducta. Y esto, por ejemplo, es un experimento que pasa cuando uno junta a un economista conductual con un primatólogo. El mono de la izquierda recibe pepinos, el de la derecha recibe uvas. Pepinos
como pagarle en soles, cubas es como pagarle en dólares. Al mundo se ve She gives a rock to us, that's the task. una tarea We give her a piece of cake or y se le da un pepino al primer The other mono. one needs to give a rock to us. El otro hace también la tarea, And that's what she pero does. se le va a pagar She con una gets uva. great. So the other one sees that. El otro ve eso, She gives nuevamente hace la tarea, Yes, again, cute. pero nuevamente se le va a dar el pepino. Nuevamente el otro hace la tarea y se la vuelve a pagar en uvas, en dólares. Ahora miren, ya no quiere hacer la tarea, Against the wall. ya no quiere hacerlo, pero bueno, finalmente lo hace. Nuevamente pepino. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Creo que es básicamente una protesta en Wall Street. Justamente, más allá de este caso que tiene que ver con el tema de desigualdad, a lo que va es de que es importante mapear las raíces. Hablaba del cerebro, ¿verdad? Pero también las raíces evolutivas y biológicas de nuestras conductas, que también tienen que ver mucho con nuestras decisiones económicas, ¿no? Y ahora sí entro a la parte aplicativa, que se conoce como NACS y aplicaciones. Este concepto de NACS es el desarrollado en gran medida por Richard Thaler, premio Nobel, que recibió lo que se conoce como Premio Nobel de Economía en el 2017. La idea de un NACS es usar estos conocimientos de la economía del comportamiento para conllevar a ciertos tipos de conducta, ¿no? Generar ciertos tipos de cambios de las decisiones de las personas sin en ningún momento ejercer coerción, ni obligación, ni castigos, ni recompensas necesariamente, sino a través de cómo uno diseña el contexto en que la gente toma las decisiones. En ningún momento uno obliga a alguien a hacer algo, sino uno aprovecha el mayor conocimiento que uno tiene de los sesgos de las personas para diseñar mejor lo que uno le ofrece. Y ahora quiero traer a colación esta historia, la historia de Ulises, de la Odisea. Muchos se acuerdan, ¿verdad?, de ese personaje que también estuvo presente en la Ilíada, en la batalla de Troya, y que fue uno de los sobrevivientes. Este luego tenía que regresar a su hogar para retornar con su esposa, Penélope. Y en el camino, obviamente va con toda su tripulación en un barco, recorriendo y pasando muchas aventuras. Y una de ellas es que tenían que pasar la isla de las sirenas. Siendo las sirenas estos seres que cantaban y con sus cantos muy tentadores atraían a los marinos a que fueran hacia la isla, se acercaran tanto que finalmente chocaran y finalmente perecieran. Nadie atravesaba la isla de las sirenas porque eran demasiado encantadores. Pero Ulises, sabiendo eso, conociendo las historias, hizo algo muy interesante, muy importante. Él sabía de que una vez llegado el momento y estando ahí frente a las sirenas, cuando ellas empezaran a cantar, le iba a ser imposible resistirse a la tentación. Finalmente, por más que él fuera consciente de que no tenía que ir ahí, por más que él amara a Penélope, no iba a poder resistir esa tentación. Entonces lo que él hizo fue anticiparse y horas antes, o un día antes, decir a su tripulación: quiero que me aten al mástil, átenme y ustedes pónganse cera en los oídos. De modo que cuando nos acerquemos, ustedes me van a ver a mí suplicando para que me liberen, para que me lleven, inclusive señalando con mi cabeza la ruta de la isla de las sirenas, como puedes estar escuchando sus cánticos. Ustedes obsérvenme y no sigan la dirección que yo les voy a sugerir con mi cabeza, sino vayan a la otra dirección. Y dicho hecho, eso fue lo que pasó. Lo ataron y una vez llegado el momento, Ulises quería ir, suplicaba, pero no lo escuchaban y hicieron lo que efectivamente él les había dicho. Esta idea de anticiparse a una decisión para no caer en el sesgo al presente, que expliqué un poco con el modelo anterior, es lo que se denomina un contrato o un compromiso Ulises. Un compromiso forzado y cerrado que uno toma antes de estar en el momento de la toma de decisión, justamente para blindar la racionalidad de uno. Es como decir, si yo sé que cuando estoy en mi casa, yo me dejo llevar mucho por el Facebook, entro y no termino estudiando, un contrato Ulises sencillo sería que yo llego a mi casa y simplemente antes de prender la computadora y tener la opción de elegir, que muchas veces soy débil y termino entrando al Facebook, quizás entro y de frente apago mi internet. Me blindo totalmente de la opción para no tener que estar ahí luchando contra la tentación a cada momento. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que podría usarse a nivel de tratar de cerrar la entrada
producto similar, un producto complementario, puede estar tentado a llegar ahí, ¿verdad? Pero una otra opción es buscar un mecanismo con el cual poder comprometer al cliente que esté alineado, o en todo caso, antes de acceder a esa otra gama de productos complementarios, pueda recurrir a la empresa como para consultar si existe una gama similar previa. El hecho de poder blindarlo del acceso a alguna otra tentación que pudiera tener, ¿no? Ahora quiero pasar al tema de las normas sociales y conformidad. To see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you never go along with Una this. mujer está en una sala de espera, todos los demás son actores y se paran luego de omitir. Y ella no sabe qué hacer. After just 3 weeks, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Pero luego, después de las iteraciones, se empieza a levantar. But what happens if we take the group away? La pregunta es, ¿qué pasa si vamos sacando el grupo? La pregunta es, sin el grupo, ¿ahora qué era? And nobody is watching, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Ya está adherida a la norma social. There's another ¿Qué outside. pasa si ahora uno pone un nuevo jugador, ¿no? Un nuevo personaje en el juego, que no está al tanto de lo que está pasando? Estás parando, ¿eh? Todo el mundo lo hace. Think she'll teach the new guy what to do? Ahí hay dos opciones, ¿verdad? Que el chico lo haga. Hay muchos casos en que efectivamente no lo va a hacer. Pero en el caso que lo haga, luego va a ser más fácil influenciar en otras personas que puedan influenciar. As more unsuspecting patients arrive, and slowly but surely, what began as a random rule for this one has now become the social norm for everyone in this room. Salió de un grupo y entró por esta chica, luego se convirtió en la norma social de un nuevo grupo. Sean Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form. Es muy similar a lo que podría pasar, por ejemplo, para el caso de una moda, ¿no? Una persona llega nueva, ve un tipo de producto, y puede alinearse o no, pero como hay una gran mayoría que lo usa, muchas veces pasa que se alinea. Y luego, cuando esa persona entra a un nuevo entorno social y llega una persona nueva, es verdad, hay casos en que no necesariamente de uno a uno va a haber una alineación, pero en el caso que pudiera haber una alineación, para esos casos, una vez que se rompe esa línea, que se puede sobrepasar ese umbral, luego uno ya va a tener a dos personas ahí. Y cada adición, cada unidad mayor va a ser más fácil de adquirir para la generación de determinado tipo de valor, ¿no? Este dinamismo social, generación de modas, también puede tener mucha matemática detrás, pero quiere que se queden con la intuición también, ¿no? El hecho de considerar estas regularidades que también se pueden detectar y a partir de ahí estudiarlas de forma rigurosa. Ahora, un viejo conocido. Va a introducir un producto magnífico, algo que nunca había habido antes. ¿Cuánto creen que va a valer? Estamos hablando del año, cuando recién... To the pundits, we want to price it under $1,000, which is code for $9.99. Y él planteaba ese precio, 999. When we
mala para asignar el valor, el precio que uno pagaría por un producto, especialmente cuando ese producto es algo totalmente nuevo. Cuando surge el iPad, la gente no tenía mucha idea de cuánto podía valer. O sea, tenía como idea el precio del iPhone y tenía como idea el precio, por ejemplo, de una Mac, ¿no? Pongámoslo de forma referencial, que es así. Entonces, la empresa técnicamente puede jugar con todo ese rango de precios. Obviamente no yéndose a ningún extremo, pero jugar con un rango bien amplio al medio, y la gente en ningún momento sentiría que eso es algo injusto, porque está ubicada justamente en el medio de los dos precios de referencia. Entonces, a partir de ahí, ¿qué precio marcaba? Él empezó a indicar un precio de 999, que había sido ya asumido por las personas como un precio justo. Pero esto solo lo usó como un ancla durante su conferencia, porque luego de un par de minutos indicó que el precio real, una vez que la gente ya se había normalizado con esa idea de 999, iba a ser prácticamente la mitad, 499, creando un gran impacto en el público. Esta idea del anclaje de precios, del manejo, tiene mucho que ver con la introducción de productos nuevos, porque permite justamente el uso de ese tipo de estrategia, ¿no? Por ejemplo, sin conocer mucho del sector, pero pensando en una crema nutritiva por un lado y en un tratamiento médico regenerativo por el otro, que son dos extremos que podrían verse en una misma línea, quizás. Si uno sacara un nuevo producto, ¿verdad? Crema regeneradora, uno podría ampliar el precio intermedio o el rango de precios en el medio de esos otros dos extremos, y a partir de ahí usar un ancla para sugerir un primer valor aproximado y luego llegar al consumidor revelando un precio menor, el cual, basado en esa ancla, sería percibido como una gran oferta o como una gran oportunidad. Este posicionamiento del precio va más allá de lo que uno suele ver en el supermercado, que te dicen no está a 100, sino está a 50, es algo totalmente sencillo, pero va inclusive, como han visto en el caso de Steve Jobs, el hecho mismo de crear la sensación al dar la conferencia, la presentación del producto, ¿no? Y esta investigación de plasma, por ejemplo, del tema de los vinos, en el cual se dio a catar diferentes tipos de vinos a personas, no solo nos dice que eso tiene un impacto en lo que experimentamos y en lo que reportamos. Esta idea fue de dar un vino de $5 y otro de 50 a la gente, y que luego reportaran cuál más les había gustado. Obviamente les había gustado más el de $50, sino que más allá de lo que uno reporta, también evaluaron el cerebro y las zonas relacionadas con el placer, y encontraron que no solo la gente reportaba mayor placer, sino que también efectivamente lo experimentaba, pese a que, como ya deben saber al final de esta historia, ambos vinos eran exactamente el mismo. Con esto no quiero decir que la mente es más poderosa que el cuerpo ni nada por el estilo, pero sí que hay un margen de sugestión de las personas que uno puede mapear y sobre el cual uno puede jugar con un rango de precios que finalmente también tenga un impacto en la percepción final que la persona va a tener, ¿no? Otro efecto que me gusta mencionar mucho y que es muy interesante es el efecto señuelo, estudiado también por Dan Ariely, que se percató que en la revista The Economist se ofrecían este tipo de suscripciones. Suscripción virtual a $59 al año, una suscripción de revista impresa a $125 y una suscripción de revista impresa más la virtual a $125. Qué raro, ¿no? ¿Por qué hay una de 125 sin la virtual y otra de 125 también con la virtual? La gente siempre elegir la opción del medio, eso es. Pues bien, él lo que estudió con sus alumnos del MIT y efectivamente se dio cuenta que sus alumnos no eran tontos. Nadie eligió la opción del medio, la opción dominada. Y esas fueron las preferencias. 16% por la versión virtual, 84% por la versión impresa y la versión digital. Entonces, como, bueno, en este caso era un psicólogo, pero un buen economista diría, entonces, si esa opción nadie la elige, es válido retirarla, porque no sirve para nada, es una opción muerta. Es lo mismo que plantear así. Y eso fue lo que testió con otro experimento, ¿no? Se planteó cuál elegían, cuál les parecía más apropiado como para una cita. Digamos, A, una persona llamada Alberto, o B, una persona llamada Beto. Las chicas, bueno, son diferentes personas, no sabían qué elegir, pero en uno de los casos él puso una versión de Alberto reducido, y eso contribuyó a que la gente eligiera más el Alberto con mejor presentación, ¿verdad? Y en otro caso, se puso una versión de un Beto algo defectuoso para resaltar la opción B. Y eso es lo que se consiguió mover en términos de preferencias. Y bueno, él finaliza siempre a veces sus conferencias indicando de que entonces cuando uno vaya a salir y uno quiera conocer personas, chicas, chicos, etc.,
uno ya sabe a qué persona tiene que llevar como amigo. A una persona que uno perciba que es similar a uno, pero quizás ligeramente menos agraciado. Y también menciona que si hay un amigo que ustedes saben que quizás está soltero y quiere salir a conocer chicas en una fiesta y los invita a ustedes de forma muy insistente, entonces ya saben qué es lo que piensa su amigo respecto a ustedes, ¿no? Entonces, este efecto señuelo también lo pueden usar para varios casos, ¿no? Por ejemplo, que hay un tema de decisiones en cuanto a viajes, poniendo una opción totalmente dominada para resaltar la opción dominadora. Y, por ejemplo, acá en el caso de dos tipos de paquetes de productos, ¿no? La gente no sabe qué elegir, cada uno con sus propias características, pero el hecho de poner un producto que sea dominado por otro va a resaltar a la opción dominadora, en este caso la opción de la gama de este paquete de cosméticos rojo, y viceversa también puedo hacer lo mismo con el caso del paquete de cosméticos azul, ¿no? Y este último efecto es el que quiero explicar hoy, el efecto dotación, en el cual también vino a tallar Richard Thaler, el Nobel de Economía del 2017, y tiene que ver con que a la gente se le dio un chocolate o una taza. A un grupo se le dio primero una taza, se le dijo, toma, esa taza es tuya, la tuvieron por un par de minutos y luego se les planteó, ¿las cambiarías por un chocolate? Un 89% se quedó con la taza, un 11% cambió por el chocolate. A otro grupo, balanceado, con características similares, se le dio, toma, ese chocolate es tuyo, y luego de que lo tenían un momento, obviamente sin consumirlo, se les dijo, ¿aceptarías cambiarlo por una taza? Y en ese caso, un 90% se quedó con el chocolate, y un 10% cambió por la taza. Si yo quisiera ser justo, lo que tendría que hacer es evaluar el tercer grupo y plantearle la decisión de forma abierta, ¿verdad? De frente, ¿qué prefieres? ¿Una taza o un chocolate? Y en ese caso, bueno, las preferencias eran más o menos balanceadas. Entonces, ¿qué está entrando a tallar en los primeros dos casos? Recuerden, se le dio a las personas el ítem y el ítem lo tuvieron por un momento. Ni siquiera lo utilizaron, pero el hecho de sentirlo en posesión de ellos hizo que luego le pusieran un valor adicional, de modo que la disposición a aceptar por perder ese ítem, y con esto quiero que recuerden también la aversión a la pérdida, que la mencioné en un inicio, era mayor al valor que ellos asignaban al ítem en un inicio. La disposición a aceptar por dejar, por perder un ítem, es mayor a la disposición a aceptar por adquirirlo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá se plantea, imagínense, ser de cosméticos, uno lo hace visualizar. Quizás acá de forma, como una imagen, no tiene mucho sentido, pero por ejemplo, ahora que conocemos todas estas tendencias de realidad aumentada, si uno pudiera hacer que la persona sintiera que tuviera un producto en su posesión, o en todo caso determinado tipo de tratamiento que estuviera ya a su alcance por un par de minutos, harían que esa persona valorice más lo que estaría dispuesta a pagar por este ítem, ¿no? Justamente haciendo uso de lo que se conoce como el efecto dotación. Y un concepto muy relacionado es lo del efecto IKEA, que no solo está el hecho de la pequeña pertenencia por un par de minutos, sino también está el hecho de la co-creación, por ejemplo, ¿no? Ahora he visto con el caso del origami, la gente lo hacía y asignaba un valor por encima de lo que la gente estaba dispuesta a pagar, pero también, por ejemplo, en la elaboración de determinados tipos de productos, ¿no? Determinados tipos de perfumes, el hecho de que la gente participe en la creación hace que más allá del valor, puede ser un producto no tan bueno para el precio público, pero la persona que lo hace, que lo diseña, le asigna un valor adicional a esa creación propia, ¿verdad? Y bueno, esto para ir sintetizando, antes de pasar a las perspectivas finales, tiene que ver con la definición de cómo tienen que ser ese tipo de intervenciones, lo que se conoce como NATS, ¿no? Tienen que ser fáciles, atractivas,